Hola, yo soy Dado y hoy hablaremos de Cassidy. Cassidy ha recibido algunos buffs muy importantes en el último parche que lo han convertido en un personaje realmente viable en este momento. Está apareciendo mucho más en partidas clasificatorias, incluso en niveles muy altos. Definitivamente en los niveles más bajos también puede causar mucho daño y es un personaje muy fuerte para escalar. Requiere muchas habilidades mecánicas, pero tiene algunas ayudas incorporadas como su granada y su High Noon que permiten que puedas tener éxito incluso si no tienes mucha precisión. Hoy vamos a revisar algunas técnicas de Cassidy para mostrarles cómo llevar el juego y cómo lo hago en mis partidas. Lo primero que vamos a hablar de Cassidy es su posición en el campo. Cassidy requiere una gran atención en la posición que toma. Debes ser capaz de empujar y rodear esquinas para perseguir a tus objetivos, pero también necesitas mantener la distancia para evitar ser atrapado y morir. La mejor manera de evitar morir y saber exactamente cuándo puedes tomar esas peleas de rango cercano a medio es en función de los tiempos de recarga del tanque enemigo. Por ejemplo, si estás planeando atacar a Winston y lo viste usar su salto para escapar, sabes que no podrás lanzarse hacia ti fácilmente y alejarte de tu equipo para matarte, por lo que puedes jugar de una manera más agresiva. O si ves que el escudo de Reinhardt enemigo está agrietado, sabes que tendrá que retroceder y llegar a una esquina para recargarlo, y no podrá bloquear tanto de tu daño, así que puedes comenzar a ser más agresivo y él no podrá hacer mucho contra ti. Esa es la pieza más importante del posicionamiento, pero aún es solo una pieza, porque lo siguiente que debes prestar atención es el posicionamiento de tu propio tanque, de la misma manera que debes tener precaución con los tiempos de recarga del tanque enemigo, y la forma en que te puede presionar cuando quieres ir por una jugada. Los DPS enemigos deben tratar a tu tanque de la misma manera. En resumen, si usas estos tres consejos y fundamentos no tendrás muchos problemas con el posicionamiento de Cassidy hasta que te vuelvas codicioso. Lo siguiente que hablaremos sobre Cassidy son sus mecánicas. Cassidy es un personaje de mucho duelo uno contra uno, por lo que es importante que tengas confianza en este tipo de entorno de lucha. De esta manera podrás tomar esas peleas y empujar esos ángulos sin tener ninguna preocupación. Curiosamente diría que la mejor manera de practicar a Cassidy no será en los entrenadores de puntería, sino una cosa muy simple de hacer. Creo que con mucho la mejor manera de practicar a Cassidy es ingresar al navegador de juegos personalizados y buscar lobbies de tryhard free for all. Estos lobbies no son algo nuevo en Overwatch y siempre tendrán diferentes niveles de habilidad. Sin embargo, durante mucho tiempo estos lobbies han sido utilizados por algunos de los mejores jugadores del juego para perfeccionar sus habilidades, y practicar contra ellos en ese entorno solo te ayudará a ser mejor y ver cómo juegan mejores personas que tú. Te sentirás más cómodo jugando contra buenos jugadores, mejorarás mucho más rápido y cuando entres en tus partidas clasificatorias verás la gran diferencia de intensidad y será más fácil ganar partidas porque jugarás contra alguien que probablemente sea mucho peor que las personas que están dominando esos lobbies. También podrás jugar contra muchos DPS diferentes, especialmente porque la mayoría de estos lobbies están poblados con esos personajes de duelo como Genji, Tracer y Cassidy, así que asegúrate de incorporar un poco de deathmatch en tu rutina para Cassidy. Para la siguiente parte hablaremos un poco sobre cómo lidiar con los counters de Cassidy. En primer lugar, hablemos de los más obvios y ofensivos, los francotiradores, ya sea Widowmaker, Hanzo o Ashe. Lo importante que debes recordar al luchar contra estos personajes es que quien esté más cerca de una esquina tiene más control sobre ella. Es realmente importante que sepas esto porque la única forma en que vas a terminar venciendo a un francotirador que tiene un nivel de habilidad igual al tuyo es sabiendo cómo utilizar la cobertura natural a tu favor. Quieres acercarte a una esquina por dos razones principales. La primera, para tener la menor cantidad posible de reducción de daño al disparar al francotirador, ya que tienen un rango más lejano que tú. Y la segunda, porque te da más poder con tu movimiento cuando estés cerca de una esquina, lo que te permite salir más rápido, haciendo que el enemigo tenga que ser muy reactivo a lo que estás haciendo. Por ejemplo, cuando estás cerca de una esquina, puedes hacer cortos acercamientos para ver si puedes provocar un disparo por accidente sin comprometerte alrededor de la esquina, y luego puedes salir cuando sabes que tenga que recargar. Para Widowmaker o Hanzo, una cosa que debes asegurarte de no hacer es caer en la trampa de asomarte en ritmo con tu cadencia de disparo. Muchos jugadores, especialmente los buenos, tienen la cadencia de disparo de Cassidy memorizada, así que en cuanto se dan cuenta de que estás asomándote cada vez que estás listo para disparar, acabarán disparándote anticipadamente cuando piensen que estás a punto de disparar, y luego terminarás muriendo. Hazlo un poco aleatorio, lanza algunas fintas de cebo, ya sabes, no vayas todo el camino directo, solo haz movimientos cortos, asegúrate de que no lo estás haciendo siempre al mismo tiempo que disparas, y a veces en el juego no tengas miedo de ir directamente hacia ellos. Esto agregará un poco de aleatoriedad y los hará sentir un poco más preocupados cuando no sepan exactamente lo que vas a hacer. Pelear así es por mucho la mejor manera de vencer a los francotiradores. Sinceramente, no hay mucho más que se sienta que contrarreste a Cassidy. La mayoría de los personajes en el juego van a ser una competencia de habilidades, así que asegúrate de practicar en esos lobbies de free for all y de que tus habilidades de Cassidy estén a la altura. La última sección que voy a repasar aquí son algunos consejos muy rápidos que puedo darte para Cassidy que me han ayudado mucho durante mi tiempo jugándolo en partidas clasificatorias. No requieren mucho, solo necesitas asegurarte de recordarlos.
porque no son realmente algo que practiques, solo son algo que sabes y piensas en hacer en el momento. Lo primero que veo es que mucha gente olvida de inmediato la reducción de daño de la voltereta de Cassidy. Cuando estás en la mitad de la voltereta de Cassidy, tomas un 50% menos de daño, y esto es realmente importante para algunas interacciones diferentes. Con un poco de sincronización puedes sobrevivir cosas como la bomba de pulso de Tracer o un golpe de Genji bajo el efecto de Nano. Ambos son buenos ejemplos de cosas que puedes sobrevivir cuando recibes ese alto daño. Solo tienes que recordar que justo antes de eso deberías empezar a jugar a tu estrategia y recordarla. De esta manera podrás sobrevivir. Ten cuidado con el truco de la bomba de pulso para no terminar rodando hacia tus compañeros de equipo, especialmente tus soportes, porque si lo haces no te curarán durante el resto del juego. Otra cosa muy importante que veo es que muchos jugadores de Cassidy lo que no hacen es sincronizar el daño de su disparo principal con el daño de su granada. Puede ser muy tentador seguir disparándole a un enemigo mientras está atrapado con tu granada para intentar reducir su salud, pero este no es realmente el mejor camino para matar a muchos objetivos de 200 puntos de vida. El riesgo asociado con esto es que cada vez que le disparas, sus soportes lo curarán y puede que tu granada no los mate. La mejor manera de matar a los enemigos que son apoyados por sus aliados es pegarles con tu granada y disparar justo antes de que explote. De esta manera el daño se sincroniza y no les das tiempo a los soportes de curarlos. Mi tercer consejo es que seas demasiado selectivo con el disparo secundario, especialmente para tratar a tanques en este momento. La producción constante de daño, especialmente si lanzas una recarga y luego otra más, es muy efectivo contra los escudos y puedes romper los escudos de Sigma y Reinhardt rápidamente para tu equipo. Y en realidad ser una fuente de daño spam, así que si tienen un tanque escudo, no siempre tienes que ir por la espalda. A veces solo quieres jugar al lado de tu equipo y utilizar el disparo secundario hasta que ese escudo se rompa. Mi último consejo rápido y fácil es asegurarse de comunicar cuando quieras usar tu High Noon. Veo a demasiados jugadores de Cassidy en niveles bajos que piensan que la única manera de obtener algún valor de su High Noon es ir por la espalda e intentar sorprender al enemigo. El problema es que esto solo funcionará quizás una de cada 7 veces y muchas de esas veces simplemente morirás en la retaguardia enemiga. Diría que simplemente tomaría un Lucio ayudándote para tener éxito porque puedes perseguir a los enemigos alrededor de las esquinas y aún así obtener mucho valor. No tiene que ser solo un Lucio que te ayude. Puedes obtener ayuda de Reinhardts, Anas, campos de inmortalidad. Puedes obtener ayuda de cualquier cosa. Solo asegúrate de conocer los recursos que tiene tu equipo para pedirlos y no tengas miedo de pedirlos. De cualquier manera, gracias por ver el video de hoy. Yo soy Dado y asegúrate de dar like y suscribirte para más contenido. No olvides dejar en los comentarios tus experiencias para que otros jugadores aprendan a ser mejores con tu apoyo. Esto fue todo y nos vemos en el siguiente video.